historia del ser humano tiene hitos, historias, construcciones y memorias increíbles, inexplicables algunas de ellas, llenas de lo extraordinario de la capacidad del ser humano, de conclusión, de logros, de ejecución, maravilloso. Invenciones como el teléfono, el descubrimiento de la penicilina, la conquista del espacio, las 7 maravillas del mundo y su construcción increíble pueden ser algunos de los ejemplos típicos del logro y la capacidad humana. Todas ellas mantienen algo en común, a pesar de sus diferencias de tiempo, de etapas, de zonas de logro, sea la ciencia, sea el espacio, sea la construcción, sea la ingeniería, tienen algo en común. Ninguna cosa para ser lograda, sea pequeña o grande, y más estas tan grandes y majestuosas como logros, requieren del esfuerzo, del sacrificio, de la concentración de energías, de la focalización de estrategias, de la priorización de logros, todas cosas sin las cuales nada de lo que el ser humano puede conseguir se logran solamente con planes, anhelos, deseos y sueños. Energía útil, gastada, priorizada, sacrificio, trabajo y más trabajo son los componentes necesarios para llegar a la meta. Pensar en uno solo de esos logros y estudiar cómo se ejecutaron y cuáles fueron las cosas que tuvieron que ponerse en medio de cada paso y del proceso para llegar a la meta son ejemplares y ejemplarizantes. Solo un elemento para tener uno en cuenta como un ejemplo: la construcción de la Gran Muralla China. Fue un hito en el desarrollo de la capacidad humana. Se calcula que la extensión total de la muralla tenía en su origen, aunque hoy están conservadas una tercera parte, pero se calcula, y los rastros y los estudios así lo evidencian, que tenía casi 22.000 kilómetros de largo. Fueron construidas en un periodo de 2000 años y transitaron por 7 dinastías en esos 2000 años. Comenzaron en el 221 a.C. y terminaron o finalizaron en el 1664. Es muy difícil saber cuántos hombres trabajaron allí, pero hay algunos registros que en la primera etapa de el tramo de la construcción, unos 500.000 soldados, medio millón de soldados, más un medio millón de ciudadanos civiles fueron puestos para la construcción y la salvaguardia de ese primer tramo de aquella gran muralla. Y se estipula, según estudios realizados, que en los momentos más álgidos de esa primera etapa, de ese primer tramo de construcción, se llevaron, en los momentos picos donde más gente había trabajado, se calcula que trabajaron simultáneamente 1,5 millones de personas estando allí. No hay muchos registros y es difícil calcular, pero se estima que más de 500.000 de personas murieron durante la construcción por accidentes de trabajo menos controlados en aquella etapa y por el sufrimiento penoso de una carga tan brutal. Para aquellos que nunca la visitamos, y tal vez será difícil visitarla, y mientras nos preparamos a indagar algunos otros criterios de las obras y tareas que Dios pone delante de nosotros, y que no bastan los anhelos y los sueños, sino solo el esfuerzo y actitudes consagradas serán valederas para lograr la aprobación de Dios y la bendición para llegar a la meta, mientras nos preparamos para eso, miramos entonces una pequeña visita por la Gran Muralla y su espectacularidad de construcción, de escenario y de dificultades geográficas.
Todos esos grandes logros, decíamos, como cosa común a todo logro, implicaba preparativos, planes, esfuerzos, más esfuerzos y prioridades perseverantes hasta terminar. Todo gran final y etapa de una gran obra o pequeña obra cuenta o necesita con puntos intermedios o pasos para llegar a la finalización. Y gran parte de ese esfuerzo son más que planes, inteligencia, recursos o esfuerzo. Son necesarios actitudes perseverantes, prioridades determinadas en seres humanos que estén dispuestos a ir hasta la última consecuencia. En el uso y administración de tu vida y de la mía, de la vida del ser humano, el proceso es el mismo. Mientras construimos nuestra vida y nuestro foco está en las cosas pasajeras o sin significancia, o nuestro foco está en las cosas significantes y trascendentes, mientras construimos nuestra vida y escogemos en qué la gastamos o en qué la invertimos, mientras nuestra vida está llena de sueños, anhelos y planes, muchos de ellos que quedan por el camino, tal vez la gran pregunta es si todas esas cosas quedan por el camino porque carecen de significancia o no contienen los valores de trascendencia, los valores de actitudes correctas, perseverantes, a perseguir más que simples anhelos, logros, planes y sueños. Valores específicamente trascendentes. También valores con la dimensión de la perseverancia hasta el último momento, dejando cosas en segundo plano, desarrollando las prioridades correctas y focalizándose en lo necesario. Eso es lo que ocurre también en la construcción de nuestras propias vidas, ideales, objetivos, desarrollos y plenitud. En esta y en la siguiente presentación, en estas dos presentaciones, esta y la siguiente, hemos escogido, luego de enfocarnos en los anhelos, las determinaciones y las resoluciones, hemos escogido focalizarnos en aquellos valores trascendentes que tienen que ver con las actitudes correctas para llegar a la meta. ¿Cuáles son las cosas que debemos hacer preparativos y paso a paso cubrir nuestras vidas para que al final lleguemos al final de la etapa? Así que en esta breve serie de solamente dos presentaciones nos proponemos, bajo el tema llegar a la meta, examinar dos criterios que son importantes. Hoy analizaremos los criterios de una actitud consagrada que da sustento y asegura llegar a la meta. Y en segundo lugar, nos vamos a dedicar a observar resoluciones sabias que nos pueden llevar a cumplir esos pasos hasta llegar a la meta. Actitudes consagradas y resoluciones sabias. Y escogimos la actitud y el plan de acción y compromiso de Nehemías en su libro rescatado del Antiguo Testamento para en estas dos presentaciones, estudiando las actitudes y las acciones y los pasos que Nehemías dio para llegar a la meta, dejarnos influenciar por su ejemplo para reflexionar en nuestras vidas, revisar nuestras actitudes y proyectos y ver qué condiciones tenemos o no de llegar a la meta. Y si no estamos en condiciones, qué paso debiéramos seguir para llegar a la meta. Normalmente quienes presentamos un tema y queremos dejar en una presentación relativamente breve como esta algunas enseñanzas o sentar principios, normalmente no escogemos más que 2 o 3 principios porque la mente le resulta más fácil ubicarlos de tal manera que se fijan de una manera especial y no hay que hacer un esfuerzo tan difícil para guardarlos. Y tal vez después de la presentación tú no te acuerdas de los 3 o 4 o 2 que comentamos o enfatizamos, pero el proceso mental que se hace nos permite con 2 o 3 pasos o principios fijar mejor los conceptos. En la ocasión o en el día de hoy, yo voy a tomar
8 principios, 8 actitudes de la vida de Nehemías en el capítulo 1. El capítulo 1 contiene 8 actitudes consagradas de Nehemías y yo quiero mirarlas. Por supuesto, son 8. Va a ser muy difícil que las superes en esa estructura mental que yo te decía que tenemos los seres humanos, pero yo me voy a tomar el trabajo de sobrevolar solamente esas 8 características y sobre cada una de ellas hacer una pequeña reflexión. Y te queda a ti el trabajo para, mientras sigues el estudio, tener tu Biblia abierta, ir siguiendo los versículos y los conceptos y principios que vamos descubriendo, tomar notas para analizarlas posteriormente y usar un tiempo en tus devocionales posteriores para analizar tu vida, ampliar esas aplicaciones y profundizar en las reflexiones para que te sean útiles en una forma especial. Así que analizando las actitudes consagradas de Nehemías y mirando los rasgos de su carácter y dónde estaban sus objetivos y detrás de qué cosas corrían sus pies para llegar a la meta, nos concentramos en el capítulo 1, como decíamos, y empezamos con el versículo 2. En el versículo 2, recordemos que habíamos dicho que Nehemías era alguien que estaba como esclavo al servicio del imperio babilonio, con la cabeza en la capital en Persia, y él era un esclavo allí que tenía un puesto importante, pero como esclavo. Su ciudad, sus antepasados, habían muerto, muchos, la ciudad había sido destruida, el templo de la adoración había sido destruido todo, y estaban en mal, en afrenta, sin alimentos, sin desarrollo, sin una economía saludable, sin lo necesario para desarrollarse. Y él, en vez de aprovechar su comodidad en el palacio, su buena vida y su seguridad de sustento, no podía dejar de pensar en sus hermanos, en su nación, que estaba esclava, muriendo en situaciones desesperantes. Estaba bien allí, pero no podía dejar de sentir dolor y ansiedad por cómo estaban sus hermanos. En primer lugar, entonces, el versículo 2 del capítulo 1 de Nehemías nos guía. Y el capítulo 1, versículo 2 dice de esta manera: cuando supo que habían venido sus hermanos, algunos que habían ido por alguna tarea a Jerusalén que estaba destruida, por alguna razón o alguna orden de mandato del imperio que gobernaba, él dice entonces: le pregunté por mis hermanos. Y ese les pregunté implica, tomé la iniciativa, les pregunté porque quería saber cómo estaban y porque había un amor profundo que no podía dejar que él dejara de pensar en ellos mientras estaba cómodo. Cuando tú y yo somos movidos por el amor, el bienestar de otros nos convoca y su situación de miseria o de dolor nos incomoda y nos quita el sueño. Amor es la primera característica de la actitud consagrada de Nehemías. El versículo 3 y 4 nos trae la segunda característica de la actitud consagrada de Nehemías. Y en el versículo 3 y 4 dice que la respuesta que obtuvo fue que aquella gente estaba en gran mal y afrenta. La respuesta que obtuvo fue que aquella gente estaba en gran miseria, en gran vergüenza. Y dice Nehemías que cuando oyó de esta realidad, los versículos dicen que él se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días. Su comentario podría haber sido: pobre gente, ¿cómo están? O podría haber sido: se la buscaron. O podría ser: no quieren superarse. Sin embargo, Nehemías no valoró la condición de lo que estaban o por qué estaban, sino que estaba tan impactado por el dolor de ellos que su amor le llevó a una segunda actitud consagrada. Y la actitud tiene que ver con sensibilidad. Tú y yo podemos tener lástima de alguien o transformarnos en comentaristas del dolor de la gente, de lo que sufren, y nada más, espectadores. Pero además de ser espectadores o tener lástima por la gente, podemos estar en el próximo nivel, y es el tener compasión. Y la palabra compasión es compasión, apasionados, tocados, doloridos, inmersos en la realidad del otro de tal manera
que me afecta mucho y no puedo dormir ni puedo quedarme quieto. Dice la Biblia que Jesús no tuvo lástima por la gente, ni hizo declaraciones sociológicas del mal de la gente o de las razones de la gente sufrir, sino que Jesús, dice la Biblia, que salió y tuvo compasión por la gente, por su sufrimiento, por su dolor. Y por eso tomaba acciones para sanarles, para bendecirles, para animarles, para orarles. Por eso vino a morir por nosotros, por ti y por mí. Y en una ocasión muy significativa, los discípulos que acompañaban a Jesús, en un día que había una multitud que les había acompañado todo el día, y había gente mayor, y había enfermos, había ancianos, había niños, había familias que les seguían, y cuando el día estaba casi declinando, los discípulos vinieron a decirle a Jesús: Jesús, se hace muy tarde, estás enseñando muy largo, estás tomándoles mucho tiempo, despídeles para que vayan a sus casas, descansen y coman algo. Los discípulos tuvieron lástima de esa gente. Los discípulos hicieron una descripción del dolor y la miseria. Fue una descripción sociológica. Sin embargo, Jesús les dijo: denle ustedes de comer. No esperen que otro lo haga. No necesitan lástima, necesitan compasión. El versículo 5 nos lleva a la tercera actitud digna de mirar en el ejemplo de Nehemías, por el cual llegó a buen puerto y llegó a la meta respaldado por Dios. Dice el versículo 5 especialmente que él se dedica a orar a Dios y le dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que estás lleno de misericordia, que guardas el pacto, que eres fiel y guardas la verdad y la justicia. Te ruego, Señor, que nos ayudes. Y el versículo 5 para mí tiene una tercera característica, y ese te ruego significa, a mi entender, dependencia. Dios necesita que tú y yo seamos valientes, arriesgados en todo lo que hacemos y practicamos. Dios necesita que tú y yo seamos comprometidos y hagamos nuestra parte. Pero sabes, cuando tú y yo queremos vivir el entorno y todo lo que nos toca vivir, muy a menudo nos damos cuenta que toda esa gran capacidad que podemos tener, que esa gran autosuficiencia que nos puede embargar, nos encuentra muchas veces frustrados por querer hacerlo nosotros, por no querer levantar los ojos al cielo, por no depender de Dios, por no creer en Él, o por no lograr su asistencia, o por lo menos decir: Señor, voy a probar, o dame una prueba de que existe eso que me quieres bendecir. Y el ser humano es tan autosuficiente que no busca al Creador y al soberano protector del ser humano, y quien guía y maneja todas las circunstancias de este universo. Pero Nehemías, aunque tenía una situación de comodidad, de buen lugar y buenos apoyos en el rey y en todo lo demás, y estaba en el imperio más grande del mundo y le servía ese imperio, sin embargo, en vez de confiar en el rey, en el emperador, para que le ayudara en esta circunstancia, va a Dios. Al hablar de dependencia, de la dependencia de Nehemías, de ese buscar que, aunque era suficiente en muchos aspectos, quería honrar a Dios diciendo: Señor, te necesito, bendíceme. En esa actitud de dependencia y de aprender a buscar a Dios, hay una canción muy linda que escuchamos para hacer una pausa y prepararnos para escuchar las otras características de Nehemías, y la canción dice: Él pelea por ti, Él quiere hacerse cargo. Cuando todo se viene abajo, Él está a cargo. ¿Por qué? Porque Él quiere que no pelees solo, porque Él quiere que no te consideres autosuficiente, porque Él no quiere que le dejes de lado, porque Él no quiere que te frustres sin vivir una vida plena por no tener a Dios en tu vida, decisiones, planes, proyectos y estilo de vida. Por ti peleo yo, dice el Señor. Palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir. Me dices: mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia,
dependencia. Amor, compasión o sensibilidad. Ahora después, dependencia. Avanzamos un poquito más y el versículo 6 nos lleva a la cuarta característica de las actitudes de Nehemías. Y el versículo 6 dice de esta manera: cuando va a orar a Dios, le dice: Señor, te ruego que tu oído esté atento a las oraciones de tu siervo. Pero en vez de solo pedir y decir: haz la obra, encárgate de nosotros, les dice: porque aquí estamos tus siervos, que queremos consagrarnos a ti, porque queremos hacer lo que te agrada. Aquí están tus siervos. Aquí están tus siervos. Aquí está la oración que hago. Y esta cuarta característica tiene que ver con compromiso y entrega. Aquí está tu siervo. Aquí está tu siervo. En otras palabras, te ruego que hagas, pero no quiero que lo hagas todo. No quiero que te encargues de hacerlo todo. Si al hacerlo requieres que yo te ayude, que participe, que bendiga a otros, que sea un instrumento tuyo y te sirva en tus objetivos, no lo hagas solo, contá conmigo. Aquí está tu siervo. Avanzamos un poquito más y el versículo 7 viene a agregar otra característica de Nehemías. Y viene a decir: Señor, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, preceptos que tú diste, las órdenes que diste para que cumpliéramos. Lo que está haciendo Nehemías es diciéndole al Señor: Señor, reconozco que ese pueblo que está allá y está viviendo las consecuencias de haberte dado las espaldas, no andar en tus principios, no tener una actitud consagrada, y por no tenerla, los enemigos han caído sobre ellos y no han buscado tu voluntad y no han buscado tus bendiciones y no han buscado que tú les bendijeras o no han creado las condiciones para que tú les bendijeras. Aquella gente que está en vergüenza y en miseria se lo merece porque te han olvidado. Sin embargo, Él no les señala con un dedo, sino que dice: Señor, nosotros te hemos ofendido. Él, en posición cómoda, sin tener que provocar nada, además de su amor y sensibilidad y ese compromiso de entrega, viene a decirle al Señor: también aquí está mi humildad y mi humillación. No son ellos los culpables. Ellos están pasando mal, son culpables, pero Señor, ¿quién no lo es? Esa humildad y esa humillación es una actitud con la cual Dios cuenta para que tú y yo seamos bendecidos por Él. Dios jamás va a bendecir a personas altaneras, no solo egoístas en relación con el otro, sino altaneras y sin adoración y sin humildad y sin humillación. Aquellos que le dan la espalda, aquellos que hacen oídos sordos a sus mandatos y viven como quieren, no pueden gozar de la bendición de Dios. Por eso aquella gente le dio la espalda a Dios y sin embargo Nehemías dice: yo que estoy bien, algo bien debo haber hecho. Pero ¿quién puede hacer algo bien o todo bien sin estar en falta con Dios? ¿Cómo hacer de nuestra vida algo que nos revise con humildad y con humillación porque hay alguna cosa que no está bien? Tal vez tú y yo necesitamos revisar en nuestra vida más a menudo para ver si hay alguna actitud, algún pensamiento, alguna omisión, algún enojo por el cual debemos humillarnos y por el cual la bendición de Dios no completó los planes que tenemos y todavía no llegamos a la meta. Nehemías tenía una de las características que adornaba su vida, su carácter, sus actitudes de adoración, que era humildad y humillación. La sexta característica que adorna la actitud consagrada de Nehemías, y disculpa que vamos tan rápido, pero por eso la consideración de que tomaras nota, de que tuvieras la Biblia allí para ir siguiendo y que después reflexionarás más, por eso avanzamos rápido. Y solo es un sobrevuelo a las características que adornaban la consagración de Nehemías, actitudes consagradas para llegar a la meta. Así que la característica número 6 de Nehemías está registrada en el versículo 8. Y en el versículo 8 Nehemías viene a decirle al Señor: acuérdate de tus promesas, de lo que dijiste en tu palabra. En otras palabras, Señor, me acuerdo lo que dices. Para mí es importante lo que dijiste, de tal manera que me lo he guardado, lo he atendido, lo he estudiado, lo he examinado,
Muchas veces nosotros leemos la Biblia solo para buscar salmos de ánimo, promesas para estar bien, o repetimos un salmo todas las noches antes de dormir, o buscamos solo palabra de Dios que nos anima. Solo nos interesan las ventajas y no los compromisos. Pero Nehemías conocía a tal punto la palabra de Dios que de alguna manera la conocía toda. Como dice la misma palabra, en el sentido de que ella es luz, lumbrera tu camino, para guiar, dirigir, advertir. Y por eso tienes que conocerla, para que te guíe en el camino y te bendiga y te haga llegar a buenas realizaciones y a logros de bendición. Nehemías conocía la palabra. Así que en sexto lugar, Nehemías era conocedor de la palabra, estaba apegado a la palabra, era conocedor de la palabra, apegado a la palabra. No solo conocer la palabra para exigir, sino conocer la palabra para rendirse. Porque él dice, Señor, tú prometiste tu ayuda, pero prometiste tu ayuda a quienes te busquen y no te den las espaldas o recompongan sus vidas. Conocía de la palabra los privilegios, pero también los compromisos. Qué diferente a nosotros a veces. Actitud adoradora, sin igual, magnífica, conocedor de la palabra y exigiendo que Dios cumpliera con el conocimiento doble de la palabra, beneficios y compromisos. El versículo 10 nos pone en el séptimo o en la séptima de las características de Nehemías, en su actitud consagrada. Y acá aparece otra actitud de Nehemías en el versículo 10. Y el versículo 10 le viene a decir, Señor, ellos son tus siervos y son tu pueblo, los cuales tú redimiste con gran poder, levantaste y salvaste para bendecirles y ahora te necesitan. Pero la clave es, ellos son tus siervos y tu pueblo. Y sabes, aquí hay un componente muy interesante de cómo Nehemías juega su comprensión de la teología del reino, de los valores del reino de Dios, de vivir sujeto a las bendiciones de Dios, pero no solo sujeto a las bendiciones de Dios, sino a los compromisos de Dios. Todo reino, todo país, toda nación tiene una legislación. Y la legislación tiene oportunidades de protección a tus derechos y tiene obligaciones de tu comportamiento ajustándose al derecho de todos. Y la Biblia y el reino de Dios no es diferente. El reino de Dios tiene bendiciones y el reino de Dios tiene obligaciones y compromisos. Y Nehemías, cuando se dirige allí a Dios, le hace sentir que él tiene la comprensión justa de los dos principios. Somos tu pueblo, el pueblo que tú como rey cuidas, bendices, te hace cargo y somos tu responsabilidad para que nos bendigas, pero al mismo tiempo también somos tus siervos. No solo buscando la bendición, sino buscando la bendición y el compromiso. Qué diferente a nuestras vidas y nuestros objetivos. Qué diferente a las oraciones que hacemos todos los días, donde solo pedimos, y pocas veces examinamos nuestro corazón para examinar qué debemos darle al Señor. De más tiempo, de más adoración, de bendición a otros, de ser instrumentos y siervos. Queremos que Dios sea el supermercado de nuestras necesidades y nos dé, anda, búscame esto, dame lo otro, resuelve mi problema en el trabajo. Y vivimos nuestra vida egoísta. Pero Nehemías fue bendecido y Dios bendice a aquellos que no solo comprenden la dependencia de Dios como la de Nehemías, porque son su pueblo y están sujetos a su cuidado y a su bendición, sino cuando comprenden el principio de ser siervos. En una ocasión Jesús le habló a la gente y me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. Cuando oramos tú y yo muy a menudo a Jesús, le decimos Señor Jesús. Si Él es Señor, tú y yo somos sus siervos. Qué comprensión que tenía Nehemías del reino. Cuando oras, cuando trabajas o quieres servir al Señor, ¿qué buscas? ¿Solo tu bendición? ¿O quieres ser de bendición a otros y servir a Dios y glorificarle y honrarle? Siervos y pueblo, pueblo y siervos. La bendición de ser su pueblo, el compromiso de ser sus siervos. Y por último, el versículo 11 nos lleva al último, a la última de las características adoradoras de las actitudes adoradoras de Nehemías.
Y el octavo componente o la octava característica en el versículo 11 tiene que ver con un aspecto muy interesante. Y el versículo 11 dice: te ruego, Señor, que esté ahora atenta a tu oración, a la oración de tus siervos. Miren otra vez. No le dice: como pueblo tuyo te exijo que te hagas cargo de mis hermanos. Le dice: Señor, aquí está la oración de tus siervos. Dependo de ti, te busco a ti, reclamo tu gracia y tu ayuda. Me rindo a ti porque soy tu siervo. Pero su oración continúa: queremos reverenciar tu nombre. Y Señor, dame la bendición de prosperar mi anhelo de servirte. Eso es lo que le dice en esta oración. En otras palabras, no te pido que les ayudes y les bendiga, no te pido que muevas el corazón de este rey sanguinario que tiene como imperio dominada aquella nación pequeña, destruida. No te pido que cambien los planes, que cambien las circunstancias. No te pido que el rey cambie de opinión y les dé la libertad. Te pido, Señor, que el rey me autorice a ir, porque yo quiero ir a construir la ciudad. Y entonces esa característica última se llama involucramiento. Acá está tu siervo, yo quiero ir, yo voy a ir, contá conmigo, yo quiero participar. No quiero que otro lo haga, no quiero solamente exigirte hazlo tú. En otras palabras, Nehemías aprendió a pensar cuál era su parte y estaba tan empapado en el sufrimiento de otros y en el amor por Dios que solamente quería participar. Hay algo que yo puedo hacer, hay algo que tú puedes hacer. Sabes, uno de los principios cuando quieres ser bendecido por Dios y que Dios te apruebe y tengas la aprobación en tu trabajo, en tu familia, en tu andar, en tu vida, es que tú y yo logremos llegar al punto de decirle al Señor: hay algo que quiero hacer y hay algo que puedo hacer. Contá conmigo. Y como le dijo Isaías al Señor cuando el Señor dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Respondió: heme aquí, envíame a mí. Hay otros mejores, hay otros más sabios, otros tienen más tiempo, otros son más inteligentes. Pero hay algo que solo yo puedo hacer en medio de mi contexto y mis realidades. Hay algo para lo que tú me elegiste y me llamaste. Aquí está tu siervo. Identificación, involucramiento especial. Concluyendo, después de repasar estas 8 actitudes y características adoradoras de Nehemías que le permitieron llegar a la meta, lograr la aprobación de Dios para su proyecto y su involucramiento, para que su accionar, acción, esfuerzos y sacrificios tuvieran la aprobación y la bendición de Dios, estas 8 características adoradoras, estas 8 actitudes adoradoras tienen que estar en ti y tienen que estar en mí, si queremos llegar a la meta y ser bendecidos en este 2021. Y quiero recordarte una expresión muy interesante de la palabra del Señor cuando el Señor Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Jesús sabía y era sabedor que los seres humanos queremos empeñarnos primero en lo que nos interesa egoístamente, y después, si nos sobra tiempo, atender algo de su reino, de sus criaturas, de su bendición, de su iglesia, de nuestros compromisos. Primero estamos preocupados por nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro bienestar, la casa, el coche nuevo, el placer, las comodidades de las vacaciones. Y si puedo el domingo y el jueves, hago un tiempo para adorar a Dios. O si puedo en mi trabajo, hago algo que bendiga a otros. O si puedo en mi tiempo libre. Estamos cargados de no puedo, o si tengo tiempo o no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque primero buscamos nuestros beneplácitos y beneficios y nunca tenemos tiempo para Dios. Pero la palabra de Dios lo plantea al revés y nos quiere hacer sentir que si primero honramos su nombre y ponemos sus servicios, sus objetivos, nuestros dones y talentos, capacidades, trabajo, bienes, capacidades todas a su favor, y con lo que somos, con nuestro trabajo, nuestro andar, nuestra vida, nuestras 24 horas, vivimos para bendecir también a otros en medio de todo lo que hacemos y cómo nos ocupamos en la vida. Si primero buscamos su reino y su justicia y las bendiciones de Él, todas las demás cosas serán añadidas. El hombre persigue cosas que no logra porque primero quiere su bienestar y pone como prioridad y objetivo la vida pasajera y pierde todo. Pero Dios le dice que si nuestro empeño y sacrificio deja primero a Dios sobre todas las cosas, Él va a encargarse de bendecir nuestra vida humana, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras necesidades, nuestra prosperidad, nuestro beneficio, nuestra satisfacción. El ser humano es al revés y Dios le da la norma
y la estrategia es correcta. Busquen primero al reino de Dios y su justicia y van a ver que todas estas cosas yo me voy a encargar de bendecírselas. Cuando las actitudes son consagradas y Dios está primero, como Nehemías, se llega a la meta. Si no, se transita la vida dando vueltas, gastando la vida en sufrimiento, yendo detrás de cosas que no llevan a nada y corriendo detrás de cosas que no me traen la plenitud. Y quedo como en un círculo vicioso y no salgo a nada, y no prospero, y no soy bendecido, y no avanzo, y no tengo tiempo para nada. O cuando tengo cosas no soy feliz ni me llena. Allí está el principio. Jesús visitó a dos mujeres que eran hermanas, una se llamaba Marta y otra María. Marta, apenas llegó Jesús, le dejó en la sala y se fue a hacer cosas en la casa. Y Jesús tuvo que decirle: Marta, Marta, afanada estás con muchos quehaceres. Marta se metió a hacer cosas. Tal vez quería agasajar a Jesús, quería prepararle algo rico, pero se fue detrás de los afanes y la preocupación de hacer cosas. Y le dice que María había escogido la buena parte. No la mejor parte, la buena. Hay una buena parte que se escoge para usar la vida y hay una mala. Una incorrecta, una infructuosa, que no llega a la meta. Son actitudes no consagradas. Y Jesús le dice a Marta que María había escogido la buena parte, la que no se sería quitada, la que trae trascendencia, la que va a la eternidad, la que trae sentido a la vida, la que Dios aprueba y prospera, como a Nehemías. María estuvo a los pies en símbolo de aprender. No quería perder ni un segundo más de entender más de Jesús, de sus enseñanzas, de sus oportunidades, de que le hablara a su corazón y ella pudiera entender qué es lo que estaba incorrecto. Quería corregir su vida, quería quedarse a los pies de Jesús. Buscó primero la primera parte, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. La parte que no será quitada. María estuvo a los pies de Jesús. Esta linda canción con la que cerramos dice: a tus pies. Y no hay lugar más alto que estar a tus pies. Saben, el ser humano piensa que el lugar más alto es buscar sus honores, éxitos, superación. Y si tiene tiempo, dedica algo a Dios. No vive a los pies de Cristo y así gasta su vida. Pero Nehemías aprendió que su actitud consagrada implicaba estar a los pies de Cristo. Y descubrió que no hay lugar más alto. Y miren qué poesía tiene esta canción. No hay lugar más alto que estar a sus pies. En realidad, para estar a sus pies hay que estar muy bajo, contra el suelo, en el suelo. Para estar a sus pies significa estar humillado. Estar a sus pies, a su orden, humillación. Pero la canción dice: no hay lugar más alto que estar a sus pies. Cuando estoy a sus pies y soy consagrado y adorador, paso a vivir la dimensión de la vida en la cual Él me aprueba, me bendice, se encarga de mis limitaciones y hace que mi vida prospere en todo sentido. Tal vez tú y yo estamos yendo al revés. Nehemías descubrió temprano y a tiempo que para llegar a la meta tenía que cumplir estas 8 características de actitud consagrada, que era estar a los pies. Y fue bendecido, prosperado, encumbrado y exitoso, porque primero buscó el reino de Dios y su justicia. A tus pies está mi corazón, y no hay lugar más alto que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde
te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.